Muy buenas tardes, muy buenas noches. Le quería dar las gracias a Dios primero por esta hermosa compartir que le voy a dar. Y empezamos con una oración para que esto sea una noche de mucha bendición para todos aquellos que quieren conocer a Dios, a los que conocen a Dios y a los que van a disfrutar de la palabra de Dios. Te quiero dar gracias a Dios, en nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, por esta hermosa noche de miércoles en la que vamos a compartir tu palabra a través de quien le habla y vamos a aprender de ti, simplemente aprender de ti. Así que te agradezco en nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Bien, el compartir que le voy a comentar lleva por título Vamos a Dios. Durante todo el tiempo, las personas han ido o van a Dios para salir de cierta situación, recibir bendiciones, tener un momento de paz o para reclamar, lo cual da a entender que Dios está ahí. Ahora, la mayoría, por falta de conocimiento, por incredulidad, por falta de creencia o por simplemente no ir a las Escrituras, se conforman con ir a Dios que solucione los problemas. La verdad que si vamos con esos pensamientos, Dios por supuesto va a estar ahí, pero creo que más importante es conocerlo a Dios a través de su palabra, es lo más importante. Debemos empezar por un principio, debemos saber cómo es Dios, cómo actúa en nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, y cómo aquellas personas que recién comienzan a dar la palabra de Dios deben llegar a Dios lo más fácil posible para poder recibir todas esas cosas. Entonces, como si dice Dios, vamos a la Escritura, vamos a ir a la Escritura. Por favor, pasen a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 14. Este versículo, Deuteronomio, está bajo el contexto de Moisés. Moisés le pedía ayuda a Dios para que simplemente trate de ver cómo podía ordenar a toda esa gente que tenía a cargo de él y que iban y le contaban a él, a Moisés, pero no iban a Dios, porque no tenían todavía esa confianza de ir a Dios. Y como Moisés estaba presente a cargo de mucha gente, entonces toda la gente iba a él. Entonces Moisés le dijo a Dios, mira Dios, necesito algo para que te crean a ti y algo en la que uno se pueda fijar. Entonces no tuvo mejor idea que Dios decirle este hermoso capítulo que es Deuteronomio 30, que vamos a leer ahora, en el capítulo 11. Mire cómo comienza diciendo, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está tan lejos. Ajá, hay un mandamiento, no es demasiado difícil para ti y no está tan lejos. Hay algo interesante aquí. O sea que no está tan lejos y hay un mandamiento. Sigamos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y quién los traerá y quién los hará oír que lo cumplamos. Muy bien. No hay que ser astronauta para subir al cielo. No hay que tener una escalera para subir al cielo. Simplemente te dice que hay un mandamiento que no es demasiado difícil, no está muy lejos. Sigamos. Dice, no está al otro lado del mar, para que diga, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos haga oír a fin de que los cumplamos? Muy bien, no hay que cruzar el mar. Yo no sé nadar, así que no quiero cruzar el mar porque me voy a ahogar. Excelente. Acá sigue estando el mandamiento. Bien, ¿a dónde vamos a ir? El 14. Porque muy cerca de ti,
Ajá, está muy cerca de ti. Muy bien. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra, palabra de Dios. Por eso es el libro más vendido del mundo, porque mucha gente lo tiene, gracias a Dios, en diferentes traducciones, gracias a Dios, en diferentes, gracias a Dios. Entonces quiere decir que está en tu casa, que está en la cómoda, está en tu pieza o está en una biblioteca. Muy bien. ¿Para qué nos sirve Dios? Esa pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumpla. Sí, sencillo. Eso dice que la palabra de Dios es simple, sencilla, está ahí, está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que leer la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Sacar de donde está la Biblia, limpiarla, que con esos pensamientos de ir a Dios y decir, ay Dios, quiero sanidad, ay Dios, quiero tal cosa. Pero no saben qué Dios tiene para dar de nosotros. Tiene un montón de cosas. Y simplemente hay que abrir la palabra de Dios. Es todo lo que pide Dios. No hay que ser astronauta, no hay que nadar al otro lado del mar, no hay que ser científico, no hay que ser erudito, simplemente abrir la palabra de Dios. Es todo. Mire qué simple que es. Vamos un poquito más atrás a Deuteronomio, capítulo 4, versículos 36 y 39. Mire lo que dice este. 36. Desde los cielos te hizo oír su voz. ¿Para qué? Para enseñarte. Y sobre la tierra mostró su gran fuego. Y has oído su palabra en medio del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha oído que mucha gente necesita conocerlo. Entonces, ¿qué hizo? Escribió la palabra a través de la respiración y la revelación de grandes hombres de Dios, que gracias a Dios la tenemos acá. En el Antiguo Testamento, la gente todavía no tenía la palabra. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían que creer para ver. ¿Me entienden? Ellos tenían que creer porque Dios estaba ahí y después tenían que ver las cosas. Nosotros vemos que está la Escritura, que está la palabra de Dios y creemos. Es muy razonable esto. O sea, imagínense en el Antiguo Testamento. Simplemente había conocimiento a través de grandes hombres de Dios, pero no estaba todavía la palabra escrita para que todo el mundo sepa. Entonces tenían que creer a quién le hablaba, a quién Dios le hablaba, a través de Moisés, a través de Abraham, a través de grandes hombres de Dios. Entonces ellos tenían que creer, pero no veían la palabra de Dios. Entonces es grandioso que ahora nosotros podamos tener todo ese conocimiento de la palabra de Dios y poder tenerla ahí con simplemente abrir la palabra de Dios. Es simple y sencillo. Vamos a Salmo, capítulo 12, versículo 6. Vio que no es nada difícil, como dice, hay un mandamiento y hay que ir a la palabra de Dios, no hay vuelta atrás. El que quiera estudiar, el que quiera aprender, comienza leyendo la palabra de Dios. Es simple. Vamos a Salmo, capítulo 12, versículo 6. ¿Qué nos dice Salmo? Salmo, capítulo 12, versículo 6. Miren lo que dice. La palabra de Dios son palabras limpias, son palabras puras. No hay nada, ninguna es perfecta. Lo que hay en la palabra de Dios es palabra de Dios. No te va a poner Dios otras cosas que a vos en tu pensamiento te perturben. Así trabaja Dios.
La palabra de Dios es simple y sencilla para todos los hombres. Simplemente es leer y entender. Es todo lo que hay que hacer. ¿Qué dice? Como plata refinada en el oro de tierra, purificada 7 veces. Esto es magnífico. Muchas personas, cuando van a conocer la palabra de Dios, primeramente empiezan por cualquier versículo. Muy bien, perfecto. Es el accionar de uno. Empieza por el accionar de uno. Muy bien. Ahora, ¿cómo será que Dios te dice 7 veces? No 3 veces, 7 veces. Si no entendés, anda 7 veces al mismo versículo. Él no te va a recriminar. Él no te va a decir, otra vez vení a la palabra de Dios. No, Él no te va a decir. Si no entendés, anda 7 veces. ¿Cuál problema hay? Pero siempre hay que ir a la palabra de Dios. Ahí está toda la verdad. Es simple y sencilla. ¿Por qué a veces, yo me pregunto, por qué a veces las personas que quieren conocer a Dios no se animan a leer la palabra de Dios primero? ¿Alguna vez se preguntaron? Ahí está. Porque o sea, mucha gente viene de una doctrina, de, de una doctrina muy estructural, muy religiosa, que si no hago esto, Dios me está mirando, que si no leo, si no me golpeo el pecho, no voy a ir a Dios. ¿A dónde está escrito eso? Dios no te va a poner eso. Simplemente te dice, hijo mío, ve a la palabra de Dios. Es simple. ¿Quién es el que se hace tantos pensamientos? ¿Dios? No. Nosotros. Nosotros hacemos todo el embudo y nos damos cuenta que simplemente está acá. Es simple y sencillo. O sea, es maravilloso. Vamos al Salmo 19, del 7 a 10. Bueno, ahora, bien, yo comencé a leer y no entendía qué me quería decir la palabra de Dios. Fui una y otra vez y entendí, no 7, 20 veces tuve que ir a la palabra de Dios. ¿Alguien me dijo algo? No, porque está todo, 20 veces tuve que hablar para entender un versículo. Es simple. Mira lo que dice ¿para qué? Mira lo que dice este salmo, hermoso salmo, 19, Salmo 19, capítulo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Para qué? Convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que los fiel hace sabio al sencillo. Sos otros los sencillos. Él no va a los científicos, él no va a los eruditos, él no va a gente que sabe, no sabe discernir la palabra de Dios. Va a nosotros, a los sencillos. Nosotros somos los que tenemos que aprender la palabra de Dios. Es simple, simple y sencilla. Muy bien, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegra el corazón. Cuando yo voy a la palabra de Dios, me gozo, me gozo, me gozo la palabra de Dios. Es simple. Sigue. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. El respeto de Jehová es limpio. ¿Qué hace? Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Para quién? Para todos los justos. Dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Dulce es más la palabra con miel que destila el panal. Mira lo que es. Ahí te reduce todo lo que Jehová tiene para nosotros. Es perfecta, convierte al alma, es fiel, hace al sabio sencillo, alegra el corazón, es puro, permanece para siempre y hace que su juicio sea justo para todos, por igual. Por eso hay que ir a la palabra de Dios, ahí está todo. O sea, no, la verdad es que cuando uno entiende estas cosas,
quiere transmitirle todas estas cosas. Yo no quiero guardarme nada, porque sé que yo tengo la palabra de Dios, la tengo que compartir con mucho amor para ustedes, para quienes están por iniciar la palabra de Dios, porque es simple y sencilla. Si Dios nos da de gracia la palabra de Dios, ¿por qué no damos de gracia la palabra de Dios? Pero para eso debemos estudiar, debemos entender lo que es la palabra de Dios. Yo no le voy a vender, como se dice acá, cualquier verdura a cualquiera. Yo no le voy a vender una cebolla por una manzana. No, no corresponde. Entonces yo tengo que saber que esta es una manzana, ¿de dónde viene? Que esta es una cebolla, ¿de dónde viene? Así se trabaja con la palabra de Dios. Porque si no yo me estoy mintiendo. O sea, ¿qué puedo sacar yo de lo demás? Nada. Yo tengo que aprender de ustedes para, para gozarme a mí si ustedes estudian la palabra de Dios. Yo tengo que aprender de mí y enseñarle a ustedes la palabra de Dios. Pero no para mí, sino que ustedes aprendan a leer la palabra de Dios. Abran un versículo cualquiera, porque es sencillo. Y aprendan a discernir una cosa. La palabra de Dios es simple y sencilla. Vamos al Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. ¿Qué nos dice la palabra? 107, 20. Bueno. Uy, pero este es complicado. Este versículo no sé, es muy complicado, no le entiendo qué quiere decir. No sé qué quiere decir. ¿Qué dice? Salmo 100, 120. Envió su palabra y lo sanó. ¿Y qué más? Y los leprosos se ruinan. ¿Tan complicado es esto? Mire qué sencillo que es. En dos cosas te dice. La palabra te da sanidad. La palabra te levanta, te saca de todo. Tan complicado que es ir a la palabra de Dios. Es simple y sencillo. O sea, acá no le puedes sacar nada, no podés errarle esto. Te dice, yo leí tu palabra y hay sanidad. ¿Y qué más? Y me levantó. Así de simple. Vamos al Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. 32, 8. Bueno, hay otra complicación acá. Yo no sé por qué puso este salmo acá, no le entiendo. ¿Ustedes le entienden? ¿Qué dice? Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué simple que es! Dice, te haré entender y te enseñaré las dos cosas. El camino que debes andar. Si el camino es este, hay que ir por este. No hay que ir por la izquierda, no hay que ir por la derecha, hay que ir por acá. Es todo lo que hay que hacer. Es simple. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Pero qué quiere decir sobre ti? Es una figura literaria. O sea, ¿qué? Sobre tu pensamiento, tú tienes que ver la palabra de Dios. Es todo. O sea, cuando uno lo ve de esta forma, quiere decir que es así. O sea, yo cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, me preocupaba qué quería decir la palabra de Dios. Y empecé a estudiar y vi qué fácil que es. Es como saber el abecedario. Es A, es A, es B, es B. Así de simple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos los que pensamos allá de Dios. ¿Me entienden? Nosotros somos ese pensamiento que tenemos de que, pero hay que ir a la palabra, no va a tomar 10 horas, 15 horas, yo no estoy para sentarme 10 horas. Dios no te dice que te senté 10 horas, Dios te dice que te senté 3 minutos. 3 minutos te pide que leas y empecé a leer el versículo. Y si ese versículo no lo entendés,
te pide que haga el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo que hay que hacer? Volverlo a leer. Nada más. Es todo. O sea, entonces quiere decir que la complicación somos nosotros. Somos nosotros. O sea, no hay vuelta atrás. Nosotros. O sea, hay que utilizar la palabra de Dios en todo. Vamos a ver, a Jeremías. Jeremías 33:3. Vamos a Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Ustedes saben que Jeremías lo tildaban de loco, ¿no? Porque él estudiaba la palabra de Dios, pero nadie lo entendía. Entonces lo tildaban de loco, decía, otra vez vos con la palabra de Dios. Ya me tenía así con la palabra de Dios. Pero él seguía, le hablaba a los árboles, le hablaba al florero, le hablaba a la piedra, pero él compartía la palabra de Dios, nada más. Y si vos querías escuchar, escuchala. Pero eso sí, nunca vas a ir a Dios conociéndolo a Él como tiene que ser. Porque no sabes lo que Dios tiene para vos. Es fácil a Dios y yo reclamarle, pero ¿qué le puedo reclamar a Dios si Dios me dio todo? ¿Qué puedo reclamar? Nada. Si Dios te dice, primero venía a mí, pero anda a estudiar la palabra de Dios. Es así te dice Dios. Veamos. ¿Qué dice Jeremías? Dice, Jehová es un nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Obviamente, si yo no voy a la palabra de Dios, yo no sé qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Me entienden? Dios tiene así tiene el inmenso bendición para todos. No tiene así. No, tiene así. O sea, no te conformes con el así. No te conformes ir a Dios y orar por simplemente el día. No. Tiene así la puerta abierta para nosotros. ¿Cuántas personas pueden entrar así si aprendemos la palabra de Dios? Un montón. Sigamos en Jeremías, más abajo, en 36:6. Bien, ¿qué dice? He aquí, yo les traeré seda y medicina. ¿Y qué más? Les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bueno, yo cierro mi Biblia, me pongo abajo del brazo, bendiciones, y con esto termino. Maravilloso, maravilloso, es maravilloso. Acabo 3, la palabra de Dios te. Estudias, tenés sanidad, tenés medicina, te cura encima. Y si fuera poco, te va a revelar abundancia de paz y de verdad. Eso es todo lo que hay que hacer para la palabra de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. O sea, la palabra de Dios es maravillosa porque está puesta por algo, porque es maravillosa. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1. Timoteo, Colosenses, Primero de Tesalonicenses. Bueno, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Aquí le hablaba Pablo a los tesalonicenses porque acá se dice que cuando uno no es tardío, se le dice que no le sube agua al tanque. Cuando uno es se dice no se sube al tanque. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Bueno, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino en qué? En poder. ¿Bajo qué? El Espíritu Santo. ¿En qué? En plena aflicción, en plena certidumbre. Como bien sabes, vos fuimos entre nosotros por amor a nosotros. Mire,
Hoy día estamos en la cantidad de gente que va a Dios y no sabe cómo ir. Para eso tenemos el Evangelio, para eso tenemos el poder para compartir, que vaya a Dios y aplique todos los conocimientos para que tenga la posibilidad de Dios recto, sin ir a ningún otro lado, recto. Y que Dios te va a dar todo, sanidad, es verdad, es fiel, es sencillo, te va a enseñar, te va a dar todo lo que tú necesites para estar mejor. Entonces, la verdad que Dios es tan simple que con solo estudiar su palabra ya tenemos esa confianza. Y sabemos que cuando tenemos esa confianza, no vamos a ir tímido a Dios. No vamos a ir pensando a Dios, uy, pero tengo que ir a Dios, pero ¿sabe qué? Hoy no tengo ganas de ir a Dios, pues sé que le voy a pedir. No, eso no va, porque sos tímido, sos tibio. Y dice que Dios a lo tibio y a lo tímido, ¿sabe cómo hace? Lo endereza a través de la palabra de Dios, no lo castiga, no lo aparta, no lo hace a un lado. A los tibios y a los tímidos lo hace conmigo. Primero ir a la palabra de Dios, aprender de ahí, esforzar ahí, hacer ahí, y después cuando vos vengas, venir con todo ese poder, toda esa confianza. Así trabaja Dios. Él no hace lado a nadie. Hace todo, todos vamos a Dios de la mejor manera y de la mejor forma. Por eso Dios es tan maravilloso, es tan simple. Vamos a primera de Tesalonicenses, del versículo 2, capítulo 3, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos a gracia a Dios. Por supuesto que damos a gracia a Dios en todas las oraciones, en todo lo que queremos saber de Dios. De cuando recibiste la palabra de Dios, que no oíste de nosotros, yo no leí la palabra de Dios. La palabra de Dios está hace miles y miles de años. Yo no me paré acá para decirlo, esta es la palabra de Dios. No, no. Dios se inspiró a través de grandes hombres de Dios. Simplemente yo abro la palabra de Dios para estudiar y para darle de gracia. Porque a mí me sirvió la palabra de Dios para crecer. A mí me sirvió para entender lo que es Dios. Entonces, yo no soy, o sea, yo no tengo que ser egoísta con nadie, porque no voy a nada, al contrario. Si Dios ve eso, Dios me va a hacer, ¿qué me va a hacer? Me va a tirar la oreja y me va a hacer leer la palabra 70 veces. Así trabaja Dios. O sea, me va a hacer que no, que vos estás equivocado. Vos no podés conocer esa parte. Entonces, Dios, veo cuando los chicos los mandan a la esquina, ahí, porque no estudiaron. Dios, así es Dios. No lleva a un rinconcito a llorar contra la pared. No lo lleva a un rincón Dios a arrodillarse contra la pared. ¿La pared te va a dar la palabra de Dios? No, no. Dios te va a tirar de la oreja y te va a hacer leer 70 veces la palabra de Dios. Así trabaja Dios. Así de simple. Yo me tengo que estar gozoso. No tengo por qué enojarme. O sea, no tengo por qué enojarme porque no soy ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aparte Dios no me está castigando, no me está haciendo nada. Simplemente me hace ir 70 veces la palabra de Dios. Así de simple trabaja. Así trabaja Dios para el que estudia la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5. 2 de Corintios, perdón, capítulo 3, versículo 5 y 6. 2 de Corintios, capítulo, sí, capítulo 3,
versículo 5. Este es maravilloso, este es uno de los tantos versículos que yo me enfoco siempre. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Acá dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 6. El cual asimismo nos hizo ministro, competente del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu que vivifica. Excelente. Bien, vamos a ver. Cuando uno compite para ser el mejor, obviamente. Compite porque se esfuerza todos los días, obviamente. Compite porque quiere ganar jugando a la bolita, jugando a la chapita, jugando al tatetí, lo que sea. Quiere ganar. Así es el hombre. Quiere ganar. Quiere ganar. Ahora, yo quiero ganar en conocimiento. Yo quiero ganar porque tengo espíritu adentro. Yo quiero ganar porque quiero aprender la palabra de Dios. ¿Miren? Yo no voy a ser más que todos ustedes. Yo no voy a ser más que nadie. Pero yo adentro tengo que competir a mí mismo. Tengo que saber qué, vencer a los pensamientos de afuera, no a los pensamientos de ustedes. ¿Me entienden? Por eso dice que acá dice Pablo, seamos competentes con uno mismo. No tiene que ser competente con el otro, quién sabe más. Si la pelea, ¿sabe dónde está? En nuestros pensamientos. Acá está. Acá hay que derrotar ese pensamiento. Pero para eso hay que ir a la palabra de Dios. Hay que ser competente día a día y ejercitar la palabra de Dios. Pero con uno mismo. Por eso Dios decía que cuando vos no aprendés, te tira de la oreja a Dios a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y así aprendés. ¿Y qué pasa? Cuando te vienen tantos pensamientos que no vienen de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Esos pensamientos se van. Porque empezás a ¿qué? A entender, a entender, a entender y tapás los pensamientos. Entonces, ahí es donde vos tenés que competir del espíritu, con tu espíritu, hacer que tu espíritu se haga fuerte, hacer que tu espíritu se haga gozoso, hacer que tu espíritu te enseñe lo que es la palabra de Dios. Y cuando estés preparado, porque esto no es de un día para otro, damas y caballeros. ¿Cuántas personas han estado 10 años, 15 años preparándose para la palabra de Dios? Entonces esto no es de un día para otro para salir a comerse el mundo. No, no. No somos super creyentes. No somos. O sea, no hay que confiarse en que no siente. Somos estudiosos de la palabra de Dios. Cuando vos estás estudiando y querés enseñar ahí nomás, Dios te dice, no, pará, no estás preparado, porque todavía hay pensamientos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Esos pensamientos humanos te van a hacer ver otras cosas que no están en la palabra de Dios. Por eso Dios no te larga la cancha, así porque sí. Por eso es maravilloso, grande. Por eso dice que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. ¿Sí? Dios te va preparando, te va enseñando. Y cuando vos y tu espíritu y Dios te diga, ¿está listo para ir a la cancha? Ahí, desenvolverte, ahí, lucide, ahí, hacer lo que vos quieras, porque ya tenés palabra de Dios incorporada. Pero mientras tanto, tenés la palabra de Dios. Pero qué trabajo tan hermoso. No lleva pico, no lleva palo, no lleva pala, hay que levantar arena. ¿Cuánto tiempo lleva estudiar 16 versículos de Romano? 40 minutos.
una hora, 16 versículos de Corintios, 40 minutos, una hora. Mira lo que exige el Dios. Entonces tienes que prepararte. Y cuando vos te sientas preparado, elevar a Dios primero. Dios, creo que estoy en condiciones de enseñar, y te larga a la cancha. Y ahí sí, te larga con todo lo que vos sabés. Eso es cuando vamos a Dios. Dios es simple y sencillo, pero nosotros somos la ansiedad. La ansiedad nos mata. La desesperación de que todo está loco, que todos queremos conocer la palabra de Dios, pero no, primero tenés que prepararte vos, no podés saltar del primer grado a quinto grado, no puede, tenés que seguir paso por paso, y es palabra de Dios, así de simple. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos a 2 de Corintios, a Hebreos capítulo 6, versículo 3. A Hebreos capítulo 6, versículo 3. Acá hay otro que es complicado para mí, no le entiendo. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. Hebreos capítulo 6, versículo 3. Y si Dios es verdad, lo permite. Así de simple. Por supuesto que Dios es verdad y Dios lo permite. Así de simple. No te va a permitir otra cosa. Él no te va a decir, mira, hermanito Walter, anda y busca en otro lado porque hoy no vas a estudiar. No, porque no está permitido. La palabra de Dios está basada en él. La Biblia tiene 1700 y algo versículos, que va desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis. Por supuesto que no vamos a estudiar los 1700 versículos en una hora y cuarto. No, hay que ir paso por paso. O sea, hay que ir viendo sus comienzos, quién eran los hombres en el Antiguo Testamento, cómo se manejaban ellos, qué pensaban en ese momento, introducirse, o sea, metizarse en la palabra de Dios, saber qué hacía en ese tiempo la gente en el Antiguo Testamento, cómo se movía, qué hacía uno, qué hacía el otro, qué conversación tenían. Entonces, ahí hay que empezar a conocer. Luego te dice que viene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él hizo lo que tenía que hacer, enseñar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nunca se desvió del camino, nunca se fue por otro lado. No, Él fue directamente con el pensamiento de que Dios te acompaña y vamos a la palabra de Dios. Yo sigo ese ritmo que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, nos enseñó a sanar enfermos, nos enseñó a estudiar, nos enseñó a amar, nos enseñó a querer. Todo eso hizo el Señor Jesucristo. Y yo, ¿por qué no puedo seguir eso si está escrito? Todo lo que Él hizo. Así es la palabra de Dios. Simple y sencilla. Vamos a Hebreo, capítulo 10, versículos 16 y 17. Vamos a ver. Hebreo 10, capítulo 16. Dice el Señor Jesucristo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré y las añadiré. Qué bárbaro. O sea, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Simplemente dio a conocer la palabra, pero Él puso su corazón. Y cuando Él se fue y murió por nosotros, todo eso pasó a nosotros, a nuestra mente. Y ya quedamos registrados
sellados y enlatados con nuestra mente en la palabra de Dios. ¿Para qué? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Wow! Nunca más. O sea, cuando es nunca más, nunca más. ¿Por qué yo tengo que recordar el pasado? ¿Por qué tengo que recordar mi bronca con el vecino? ¿Por qué yo tengo que recordar mi odio? Si nunca más, nunca más. O sea, nunca más me acordaré de su pecado. Porque Él murió por nosotros. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, nunca más recibimos ¿qué? Sabiduría, entendimiento, amor, dominio propio, nuestra escrita en nuestra mente, sellados y enlatados. Entonces, vuelvo a decir, ¿quién somos nosotros? ¿Quién? A ver, para que no se enojen, nosotros somos los que hacemos malas cosas. Nosotros somos los que no pensamos como piensa Dios o como piensa el Señor Jesucristo. Por eso es que mucha gente no entiende este tipo de cosas, porque no va a la palabra de Dios. O sea, no va a la palabra de Dios. Es simple y sencillo. O sea, yo cada vez que veo esto digo, esto tenía para mí Dios. Y sí, esto tenía para mí Dios. Así es. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Sanidad, amor, templanza, dominio propio, poder del Espíritu Santo, sanación, justificación, redención y ¿saben qué? Vida por siempre. Nos falta el otro, que venga el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué más queremos? Yo con esto ya estoy con Él, ya estoy esperando que venga el Señor Jesucristo, pero que me deje de dar esta enseñanza. Así que, bueno, por último, vamos a ir al Salmo 37, pero este lo vamos a dividir en dos partes. Salmo 37, 3, vamos a leer el 5 y el 7, y después vamos a leer el 39 y 40. Bien, este salmo me gustaría que lo marquen bien, y si cada vez que van a querer aprender la palabra de Dios, o alguien quiere aprender la palabra de Dios, hagan una tarjetita con este salmo y de leer este salmo, porque este es, no sé si el puntapié, pero debe haber algo muy especial para este salmo. Vamos al Salmo 37, 37:3. Salmo 37:3. Bueno, Salmo 37:3. 24, 25, 37. Bueno, vamos a ir al Salmo 37:3. Como dije, lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ir al 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Para qué? Para que me dé confianza en Él. ¿Y qué hará Él? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el día. O sea, Él te va a dar todo eso. Por eso hay que ir a la palabra de Dios. Hay que ir confiadamente a la palabra de Dios, porque Él te va a hacer justicia. Él te va a dar luz. Y Él te va a dar tu derecho como el mediodía. Ese sol radiante, ese sol fuerte del mediodía, que todos siempre nos gozamos cuando llega el mediodía, está ese sol espectacular. Entonces eso te va a dar Dios. Sigamos. En el 7, wow, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Wow, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hay que esperar. Todas las cosas esperar en Él. Es fácil. Sigamos. En el mismo Salmo, por ahora vamos al 39 y 40. Dice, ¿para qué vamos a esperar en Él? Haciendo silencio, inclinando nuestro oído. Para esto. Pero la salvación de los justos
Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. 40. Escuchen este, 40. Jehová los ayudará, los librará, los libertará de los impíos y los salvará. Magnífico. Por eso hay que hacer silencio cuando Jehová dice que hay que inclinar nuestro oído y hacer silencio cada vez que Dios habla con nosotros. ¿Para qué? Para esto. Porque nos ayudará, nos liberará, nos libertará de los incrédulos, de los impíos. Pero ¿sabe cómo lo va a libertar de los incrédulos, de los impíos? Con la palabra de Dios. Así lo va a liberar. Si alguien viene y quiere hablar conmigo y yo noto que hay algo que no entiendo y yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, le hablo la palabra de Dios, obviamente. Entonces, ¿qué va a hacer él? O va a escuchar o se va a ir. Una de las dos cosas. Yo prefiero que se quede a escuchar, pero la mayoría se va y pega vuelta. Pero yo ya le dejé algo a él con lo que se va a ir pensando. ¿Me entienden? Por eso dice que él lo va a librar de los impíos, pero a través de la palabra de Dios. ¿Y en qué? En cuanto a él esperaron. O sea, todo esto lo que le acabo de compartir es algo maravilloso para mí, porque tenía muchas enseñanzas para poder compartir, pero ¿saben qué? La demás no encajaba para esta situación. O sea, en todo este tiempo habré cambiado de enseñanza 4, 5, 6 veces, porque no encajaba lo que Dios quería para ustedes. O sea, yo veía de que tenía enseñanza para compartir sobre un montón de cosas, pero yo me decía, no es eso. Volví al otro día a buscar una enseñanza y Dios me decía, no es eso. Y tuve que buscar 6, 7 enseñanzas para ver. Entonces, una mañana me dice, en una de las oraciones de la mañana, me dice, ¿y por qué no vamos a Dios? Y vamos a Dios. Entonces ahí empecé esta enseñanza. Empecé a decir, bueno, vamos a Dios. ¿Cómo vamos a ir a Dios? ¿Dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Empezamos por arriba, empezamos por el medio, empezamos... No, empezamos por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Venid a mí y serán liberados de todos los yugos. Venid a mí y estudiar. Venid a mí y aprender. Entonces, esta enseñanza me salió como tiene que ser. Entonces, vamos a Dios, simplemente, o sea. Entonces, para todas aquellas personas que quieren comenzar a aprender de la palabra de Dios, yo simplemente les digo, saquen su Biblia, hacen un capítulo, le den un soplito, límpiala, debe estar llena de tierra, ábrala y empiecen a estudiar la palabra de Dios. Porque eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, y cuando tengan que ir a preguntarle a alguien, vayan a la palabra de Dios. Vayan a la palabra de Dios y aprendan de ahí. Y cuando estén preparados, hagan las enseñanzas. Cuando su corazón esté preparado, hagan las enseñanzas. Porque es lo único que le va a resultar. Tienen que aprender la palabra de Dios. Aprendan de la palabra, disfruten de la palabra de Dios. Entren en cada relato. Vean lo que dicen. Vean cómo se manejaban antiguamente. Vean cómo los discípulos pasaban por iniquidades y siempre salían. O sea, vean cómo Dios actuaba en cada momento, en cada situación. Porque ellos tenían incorporada la palabra de Dios, a pesar de que ellos no tenían las escrituras. Entonces pensaron, a ver, no estaban en los hogares, no estaban en sus casas, no estaban escrituras escritas para que ellos vayan.
Entonces, ¿qué quiere decir? Estaba en sus corazones la palabra de Dios. Entonces, como dije antes ellos creían para ver. Nosotros vemos lo que está escrito y creemos. Así trabaja la palabra de Dios. Así que muchísimas gracias, Padre Celestial, por haberme inclinado ante ti y haber accionado y haber logrado que esta enseñanza para mí fue mucha edificación, porque sigo yendo a Dios, sigo leyendo tu escritura, porque sigo aprendiendo de ti, y si no aprendo, tú me tiras el pelo y estudio 70 veces. Así que te agradezco por todo lo que tú me das, te agradezco porque esta enseñanza seguramente va a ser una bendición para todos que quieren empezar a leer la palabra de Dios. Y por supuesto, la palabra de Dios va a estar ahí, viva, como agua viva, no está presa. Así que gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es simple, tu palabra es verdad, tu palabra es palabra. Así que muchísimas gracias y espero de que sean de mucha bendición para el que hayan escuchado. Así que muchísimas gracias.